Hola, el Señor tiene algo grande para ti. Estamos por comenzar. Bienvenidos. Palabras de vida. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Que el Señor le bendiga. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, Palabras de Vida, con un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y que tiene mucho que ver con el sentir de muchas personas. Porque algunos se cuestionan el porqué del sufrimiento. ¿Por qué los cristianos, por qué los hijos de Dios tenemos que pasar por tribulaciones? ¿Por qué es necesario que nosotros los hijos de Dios pasemos momentos difíciles? Si se supone que viniendo a los pies de Cristo, dejando nuestra vida de pecado y empezando una nueva etapa, una nueva relación con Dios, nuestra vida mejora. Y alguna gente se queda allí pensando en los porqués del mundo y considera incluso que los sufrimientos no son necesarios. Pero mire, hoy vamos a aprender acerca de la perspectiva bíblica acerca del sufrimiento. Lo que la Biblia nos dice acerca del sufrimiento. Y van a ver ustedes cómo vamos a sentir gozo, vamos a sentirnos alegres cuando nosotros pasemos por diferentes momentos, tal y como el que estamos viviendo. Este no es un momento, según muchos, para alegrarnos, porque las noticias parece que no son tan buenas, tan alentadoras. No hay mucha expectativa para muchos, sobre todo por lo que viene con el COVID. Sin embargo, vamos a ver que a la luz de la palabra de Dios, el sufrimiento, lejos de ser un castigo, puede ser para nosotros una bendición. Gracias por estar ahí, ya sea que nos observe a través de los diferentes canales de televisión donde nos hacen el favor de publicar estos mensajes o que nos observe a través de las redes sociales. Que el Señor le bendiga en nombre de toda nuestra iglesia, Palabras de Vida. Si usted no tiene dónde congregarse, le invito para que nos visite frente al Colegio María en Grecia Centro. Los domingos a partir de las 10 de la mañana tenemos nuestro culto general, nuestro culto hermoso donde predicamos la palabra de Dios y compartimos los unos con los otros. Y como observó también usted, si usted quiere aprender acerca de la palabra de Dios, le invito para que se matricule en nuestro curso de SEAN, el Seminario de Extensión a las Naciones, donde enseñamos Biblia a partir de cero, porque es importante conocer, estudiar la palabra de Dios. Recordemos que Dios se reveló a través de su palabra. No hay otra forma de conocer a Dios que no sea a través de su palabra. Para eso existe la Biblia, para eso existe la palabra de Dios. Y tenemos cursos presenciales y tenemos cursos también en línea a través de todas estas plataformas. Así que en cualquier parte del país usted puede estar y puede incorporarse a nuestros cursos. El mensaje de hoy lo he titulado así de sencillo: el sufrimiento. La concepción del sufrimiento a partir de la Biblia. Vamos a entender el sufrimiento a partir de la Biblia, a partir de lo que dice Dios del sufrimiento. ¿Por qué? Porque sobre este tema se han escrito millones de volúmenes, se han escrito artículos, se han presentado documentales y la mayoría nos habla
de una posibilidad en la que el ser humano no tenga que pasar por el proceso del sufrimiento. Evitamos el sufrimiento. De hecho, hay frases muy bonitas inventadas acerca de cómo evitar el sufrimiento. Pero la perspectiva bíblica es completamente otra. Y van a ver ustedes qué bonita es cuando nosotros la podemos estudiar. Déjeme hacerle una introducción al respecto, porque es importante que lo tengamos en cuenta. Para entender lo que vamos a hablar, tenemos que ponernos la cosmovisión bíblica. Una cosmovisión es la forma en la que el ser humano ve el mundo. Y los expertos han estudiado que existen 3 cosmovisiones. La primera cosmovisión es una cosmovisión secular, le llamamos nosotros, es decir, una visión del mundo sin Dios, sin tener a Dios en cuenta en la solución de problemas. Esto se llama cosmovisión secular. Hay mucha gente que obedece a filosofías, a psicologías, a teorías, a formas de vida o a experiencias para resolver los problemas que tiene, pero no toman en cuenta a Dios. Esta cosmovisión nosotros le llamamos una cosmovisión secular, o los expertos hablan de una cosmovisión secular. Existe también una cosmovisión animista. ¿Le suena a algo? Es una cosmovisión basada en ánimas, en espíritus, donde la gente cree y le achaca todo lo que pasa en la vida a Satanás o a los ángeles o a los espíritus. Entonces todo es el diablo, o todos son los ángeles, o todos son los espíritus. De allí nacen las religiones. Y como le he explicado, la palabra religión no es otra cosa que el prefijo re, volver a ligar. Que con las obras, con lo que usted haga, vuelve a ligar con el Creador, con el único y verdadero Dios. Pero a través de lo que usted haga. Esta cosmovisión lamentablemente ha permeado mucho nuestra iglesia. Y la perspectiva bíblica es lo que dice Dios, lo que dice la Biblia, lo que dice su palabra acerca de diferentes circunstancias. Y hoy vamos a abordar el tema del sufrimiento desde la perspectiva bíblica, a partir de lo que Dios dice acerca de lo que es el sufrimiento. Y para arrancar, quiero decirle lo siguiente. Primero, para desarrollar el contenido de el sufrimiento, hay que encontrar las causas, los orígenes del sufrimiento. Porque el sufrimiento se genera a partir de 2 orígenes. Póngame atención y anote si lo está haciendo. El sufrimiento se genera a partir de 2 orígenes. El primer origen se llama consecuencial, es decir, usted sufre a causa de una consecuencia. Ese es un origen. Y el otro origen es origen divino, lo que nosotros llamamos pruebas. Entonces nosotros pasamos por sufrimientos por 2 cosas. Pasamos tribulaciones, momentos de angustia por 2 cosas. Uno, como consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestras malas obras, de nuestro pecado. Y nosotros tenemos que pasar ese proceso. Es inevitable. Y el otro proceso es completamente diferente. Vamos a ver las características de cada uno. El segundo proceso es cuando Dios a nosotros nos pone a prueba y pasamos lo que llamamos nosotros sufrimientos, pasamos nosotros angustias y pasamos tribulaciones. Entonces son 2 los orígenes del sufrimiento. Número 1, cuando es consecuencia de nuestras malas decisiones, y número 2, cuando ese sufrimiento, esa angustia, esa tribulación, ese momento viene de parte de Dios. Y vamos a ver un tercer tema, el por qué tenemos que pasar o por qué es necesario que nosotros pasemos esos momentos. A ver, en el Antiguo Testamento, no sé si se acuerdan de Deuteronomio 31, Moisés estaba a punto de morir, ya el Señor le había dicho
que pronto se lo iba a llevar. Nombra a Josué como el capitán, como el jefe que iba a pasar el Jordán y que iba a conquistar la tierra prometida. Si no lo ha leído, le recomiendo Deuteronomio 31, es un pasaje hermosísimo, porque el Señor le dice al pueblo de Israel que tengan confianza, que estén tranquilos, que Dios iba a ir delante de ellos a la conquista de la tierra prometida. Tenían que pasar el Jordán, que esto no era cosa menor, sobre todo en el lugar por donde pasaron. Había mucho caudal de río, pero ¿cómo pasaron? Pasaron con los pies en seco. Tenían que conquistar al reino. ¿Se acuerda cómo los espías llegaron y le trajeron noticias a Moisés y decían, sí, hay gigantes, sí, son ciudades fortificadas, sí, es una tierra que fluye leche y miel verdaderamente, pero hay ejércitos muy poderosos? Y los judíos, el pueblo de Israel, que venía de 40 años en el desierto, no estaban preparados para la guerra, no tenían armamento. Y fue Dios el que iba delante de ellos, fue Dios el que hizo milagros sobrenaturales para que ellos conquistaran. Pero pasaron momentos difíciles, pasaron momentos complicados, porque no era sencillo. De hecho, recuerde que Josué le pregunta al pueblo, bueno, vamos a ver ahora en adelante, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? Si quieren seguir adorando al Dios de sus padres que estaban allá, o quieren adorar al verdadero Dios. Y viene la famosa frase que lanza Josué y le dice, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Diciendo, es suficiente con mi casa más mi persona, y sobre todo con el favor de Dios vamos a ir adelante. Y se le une un grupo de personas. Imaginamos que otras se quedaron allí. Pero tenemos que pasar momentos de dificultad. Esa ha sido la constante durante toda la historia. ¿Qué le quiero decir con esto, mi amigo y mi amiga? Que es necesario, ha sido necesario y será necesario que nosotros pasemos por momentos como estos. Es necesario. Pero la gran ventaja que tenemos nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, es que la promesa de Dios es que Él va delante de nosotros, que Él no nos deja solos, que Él no nos va a desamparar, que aún en momentos de dificultad, Él tiene el control de todas las cosas, aunque pasemos por tribulación. Recuerde este famoso salmo cuando dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, escribió David. Aunque ande en valle de sombra o de muerte. David nunca dijo, Señor, líbrame de la sombra. No, aunque ande, aunque pase, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces el sufrimiento, las aflicciones, las dificultades son una realidad inevitable por las que pasa todo el ser humano. Y recuerde, por dos orígenes, uno como consecuencia del pecado y otro como prueba que viene de parte de Dios. Antes de adorar nuevamente al Señor, déjeme y le pongo este ejemplo. ¿Recuerdan la historia de Job? Satanás mismo va y habla con el Señor y negocia, por así decirlo, el tener la posibilidad de venir a tentar, de venir a probar a Job. ¿Y se acuerda qué le dice Dios? Sí, pero no le quites la vida. Y ustedes conocen toda la historia, posiblemente mejor que yo. Al final, Job es restituido con más de lo que tenía por el proceso de prueba. Llegaron los amigos y le dijeron a Job, mire Job, algún pecado debes de tener, revísate, porque no te puede ir tan mal, has perdido tu esposa, has perdido tus hijos, perdiste el rebaño, perdiste lo que tenías. Revísate porque algo malo estás haciendo. La mujer de Job le dice, niegue a Dios, niéguelo. Y Job se mantiene fiel. Al final de la historia, Job, le repito, es restituido. El sufrimiento es parte esencial de nuestra vida. ¿Por qué y para qué? Les he puesto ejemplos del Antiguo Testamento. Bueno,
Jesús mismo, el Hijo de Dios, la fuente primaria del Evangelio, a nosotros nos dijo, quedó escrito en su palabra, el apóstol Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es Jesús el que nos dice bajo el nuevo pacto prácticamente lo mismo que ha ocurrido en el Antiguo Testamento. Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicciones. Sépalo. Mi abuelo decía una frase que nosotros tenemos que emular. Cuando nosotros somos advertidos de algo que va a ocurrir, tenemos que abrir nuestros sentidos y saber que va a ocurrir. No podemos negar esta realidad. Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Vamos a pasar problemas. Pero tranquilos, que yo he vencido al mundo. Mundo, tendréis aflicciones, pasaréis por dificultad. Estamos viviendo un momento de dificultad. ¿Quién dice que no? ¿Quién niega que estamos pasando un momento difícil? Que personas han quedado sin empleo, que hay personas que han perdido a seres muy queridos, que la pandemia, que esta enfermedad, que este virus se ha asociado con otras enfermedades y han acelerado el proceso de muerte. No, esto nadie lo niega. Que el panorama no es alentador económicamente para muchos. No podemos negarlo. Estamos pasando un momento de dificultad. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Vamos a adorar al Señor. Y cuando regresemos vamos a desgranar a partir de la Escritura, a partir del texto bíblico, no solo las características de cada uno de los orígenes del sufrimiento, sino el por qué y para qué, según Dios, a través de su palabra, es que nosotros pasamos estos procesos. Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos, iglesia, vamos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a exaltar el nombre de Yeshua. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios.
tu novia apasionada que te espera para danzar. Yeshua. Dile, iglesia, Yeshua al Señor. Yeshua. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Yeshua, ven Señor Jesús, aleluya, te adoramos, Señor. Qué bueno que está con nosotros. Quiero saludar a todas las personas que se conectan a esta hora y les pongo mi número de teléfono 8875-5961 para que usted pueda contactarnos si tiene peticiones de oración. Aquí le pongo mis datos. Si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo. Tenemos un ministerio que intercede. Creemos nosotros en el poder de la oración. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice: oren sin cesar. Oren, oren. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Orar, acompañarnos, interceder los unos por los otros, con acción de gracias, creyendo en el poder de la oración. Así que cualquier circunstancia, mi amigo, mi amiga, que estés pasando, déjeme decirle que no estás solo, que no tienes por qué cargar este problema solo o sola. Primero, Dios está contigo. Eso es lo más importante. Dios te ama con amor entrañable. Dios te ama con amor verdadero, te ama tanto que ha enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz para hacerte libre de pecado y libre de toda atadura. Llámeme, puedo orar por usted. Tenemos un equipo ministerial que ora por usted y según sea su circunstancia le puedo guiar a través de consejería con diferentes personas de nuestra iglesia, gente muy preparada ministerialmente. Aquí está el número de teléfono 8875-5961. Estamos predicando, estamos enseñando acerca del sufrimiento a partir de la perspectiva bíblica. Y les he dicho que el sufrimiento tiene dos orígenes. Uno consecuencial, es decir, como consecuencia de nuestras malas decisiones, como consecuencia de nuestros pecados, como consecuencia de nuestros errores. Póngame atención a lo siguiente. Dios ha establecido la creación, toda la creación se rige bajo principios que para Dios y para nosotros son inquebrantables. Dios creó principios para que toda su creación se rija. Le pongo un ejemplo de la naturaleza. Dios dijo, ¿verdad?, hablando de las especies, que se reproduzca cada una de las especies según su género. Es un principio. Usted no puede sembrar un palo de cas esperando que dé guayabas. No puede jamás pensar en plantar una semilla de mango y esperar que dé melones. No, ese es un principio que ya Dios estableció. Por ejemplo, hay leyes físicas. La ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Es un principio establecido para nosotros aquí en la tierra. Bueno, Dios estableció un principio que lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Ojo lo que dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha.
Y si el hombre siembra para la carne, cosechará corrupción. Otra traducción dice cosechará destrucción. Todo lo que usted haga para darle placer a la carne, para complacer su cuerpo, todo, absolutamente todo va a cosechar corrupción. Cuando todas sus obras, cuando todo su accionar es para satisfacer los deseos de la carne, los deseos del mundo, lo que va contra los principios de Dios, le va a ir mal. Va a generar una consecuencia que es negativa. Mire, mi amigo y mi amiga, perdóneme. Si usted ha leído 400 libros que le dicen que esto no tiene que ser así, esto es así. Además, la Escritura nos dice que no hay nada oculto debajo del sol que en su tiempo no se sepa. Si usted cosecha infidelidad, mañana te van a atrapar y vas a perder, porque estás cosechando cosas que no edifican a Dios. Perdón, estás sembrando cosas que no edifican tu vida, cosas que no trascienden en el reino de los cielos, y vas a cosechar destrucción de tu familia por completo. Si usted hace lo indebido en el trabajo, si usted llega tarde, si es irresponsable, si usted es contestón con su jefe, no acata las indicaciones de su autoridad, está cosechando para la carne. Si usted murmura contra su jefe, contra su autoridad, está sembrando para la carne. ¿Qué va a cosechar? Mañana vas a cosechar destrucción. Porque cuando se haga una lista de los que se tienen que ir, adivine a quién va a despedir primero el jefe. Es inevitable. Esta es la ley, el principio que dice siembra y cosecha. Todo lo que usted siembra, eso cosecha. Es inevitable que usted coseche algo diferente a lo que usted sembró. Por eso el apóstol Pablo nos pone este ejemplo tan lindo. Cuando uno cosecha para el Espíritu, y note que el texto Espíritu está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, la representación en este tiempo de Dios el Padre y de Dios Hijo, el Espíritu Santo. Cuando usted cosecha cosas para Dios en este tiempo, cuando usted siembra cosas para el Espíritu, usted va a recoger del Espíritu vida eterna. Dice el texto, ahí lo tiene. Cuando usted siembra para el Espíritu, usted recoge del Espíritu vida eterna. Y póngame atención, porque a veces asociamos esta frase vida eterna con lo que nos ocurrirá post-mortem, después de la muerte. Pero el adjetivo que está calificando al sustantivo vida es eterna, y la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Entonces quiere decir que cuando usted siembra cosas para el Espíritu, a partir de esta nueva vida, usted comienza a cosechar aquí en la tierra. Y ni qué le digo después de que dejemos esta vida, dejemos este cuerpo. Usted va a cosechar cosas aquí en la tierra. Es que eso es lo que la gente no entiende. Pero mire qué bonito, la ley de la siembra y la cosecha nos dice que si nosotros sembramos cosas para el Espíritu, cosecharemos del Espíritu vida eterna. Pero hay una ley de siembra y cosecha. El sufrimiento, cuando es causado, cuando es originado por el pecado, lamentablemente pasaremos un proceso muy grande. Además, Romanos 6:23, se lo voy a poner allí también. La paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Alguna gente me dice, pastor, pero Dios es todo amor. Y yo le digo, sí, claro, es todo amor. Es que no estoy diciendo que no. Dentro de los atributos de Dios es amor, pero también es santo, 3 veces santo, pero también es justo. Entonces, como Él aplica la justicia, no puede perdonar a alguien que no se arrepienta y no
dejar que la consecuencia le llegue a esta persona porque la ama. Porque entonces estaría faltando a uno de sus atributos, que es justo. Y no hay nada ni nadie más justo que Él. Tenemos que pasar momentos de dificultad. Esto es inevitable. Lo bueno es que, mi amigo y mi amiga, si usted está pasando por un momento de dificultad, un momento de sufrimiento, producto de su pecado, hay una buena noticia. Y es, la palabra dice en Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilla, qué bonito. El origen del sufrimiento, cuando es por consecuencia de pecado, podemos nosotros arrepentirnos de corazón. Confesando nuestro pecado, Dios es fiel y justo y nos perdona. Significa esto que si usted se arrepiente hoy del pecado que usted ha cometido, no tenga que pagar el precio. No significa eso. Significa que Dios te perdona. Que si usted mañana pierde la vida, usted tiene la garantía de ir a el cielo. Pero vas a tener que pagar el precio. ¿Cuánto tiempo? Depende de la misericordia de Dios. Por eso es mejor estar libre de pecado y no sufrir por causa del pecado y no pagar la consecuencia de nuestro pecado. Espero ser claro hasta ahora. Origen número 1 del sufrimiento, la consecuencia del pecado. Hay una ley establecida por Dios, la ley de la siembra y la cosecha. Todo aquello que el hombre siembre, eso cosecha. Si el hombre siembra para la carne, va a cosechar corrupción. Si siembra para el espíritu, cosecha vida eterna. La paga del pecado es la muerte. No hay ninguna posibilidad. Además, si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo y perdona nuestros pecados. Así que no todo está perdido, hay oportunidad. Y si usted está pasando este proceso, implore misericordia. Clame por misericordia para que este proceso se acabe cuando Dios así lo requiera. Cuando seamos nosotros limpios. Cuando hayamos pasado este proceso. Punto número 2. Origen del sufrimiento a partir de pruebas dadas por Dios. Le llamamos origen de sufrimiento divino. A diferencia del sufrimiento por el pecado, cuando Dios envía a nosotros pruebas, hay una característica temporal entre uno y otro. Les dije que el origen del sufrimiento producto del pecado dura lo que Dios establezca. Y que ese tiempo puede alargarse generalmente mucho tiempo. Y que se acorta según la misericordia de Dios. Pero cuando son pruebas que vienen de parte de Dios, estas pruebas duran un poquito de tiempo. Es diferente. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿De qué está hablando? De una esperanza viva, que Cristo es el Señor, que ha resucitado por nosotros y que esta esperanza nos mantiene a nosotros vivos. De esto está hablando el apóstol Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice el texto, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ojo, la característica principal de estas pruebas, de este sufrimiento que viene por parte de Dios. Número 1, dice que aunque sea por un poco de tiempo, un poquito de tiempo,
No dice que es mucho tiempo, dice que es un poquito de tiempo. Las pruebas duran un poquito de tiempo. Las pruebas no son para siempre. Si usted está en aflicción durante mucho tiempo, esto no viene de Dios. Es consecuencia de su mala decisión y hay que revisarse. Hay que pedir perdón. Un perdón transversal, es decir, un perdón de manera directa con Dios y horizontal, vertical y horizontal. Hay que pedir perdón a Dios y hay que pedir perdón y restituir a quienes nosotros le hemos hecho mal para poder liberarnos de la consecuencia de el pecado, para librarnos del sufrimiento como consecuencia del pecado. Pero en este segundo origen es completamente diferente. La prueba dura un poquito de tiempo. Y además, note, ahí está, si es necesario, aunque sea por un poquito de tiempo, que tengamos que ser nosotros afligidos. Entonces estas pruebas, si es necesario, no es a todos que nos llegan, si es necesario, si Dios lo considera necesario, para algunas cosas pasamos momentos de dificultad. ¿Por qué pasamos estas cosas? ¿O para qué pasamos estas cosas? Mire, el mundo te dice que sufrir es doloroso y que el sufrimiento trae tristeza. Y cuidado con el enfoque que le damos a esto. Porque le dije al inicio que este tema hay que abordarlo desde la perspectiva bíblica y no desde la perspectiva secular y mucho menos desde la perspectiva animista, sino desde la cosmovisión de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que pasar nosotros este tipo de sufrimiento? Para traernos beneficios. ¿Cómo, pastor? ¿Sí? Es que no lo digo yo, lo dice su palabra. El sufrimiento desde la perspectiva bíblica nos trae a nosotros beneficios. Y usted dice, pero ¿está seguro, pastor? Porque yo no quiero sufrir. Nadie quiere pasar por estos procesos. Bueno, hay que pasar, son inevitables. Si es necesario, considera en la segunda opción. Dios, vea lo que dice. Beneficios primero terrenales. Romanos 8:17. Está hablando que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Primero, desde ahí hay que entender que solo una persona regenerada por la sangre del Cordero, que tiene el Espíritu Santo, puede entender esto que le estoy diciendo. Una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, que no ha sido regenerada, por la sangre del Cordero y no tiene el Espíritu Santo, no puede entender esta verdad que le voy a decir. Dice Romanos 8:17, y si somos nosotros hijos, el Espíritu Santo da testimonio, testifica que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Y si somos hijos, dice el versículo 17, somos también herederos de Dios y somos coherederos juntamente con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo si es que, dice, ¿verdad? Si es que juntamente padecemos con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, un beneficio que nos da el sufrimiento producto de las pruebas es que nosotros tenemos la garantía que si padecemos sufrimiento juntamente con Cristo, somos herederos de la gran bendición de vida eterna. Y seremos nosotros glorificados cuando el Señor nos llame. Tenemos la seguridad de estar con Él por y para siempre. Entonces el sufrimiento no puede jamás ser una causa de dolor. Es una causa de alegría porque sabemos que Dios está trabajando con nosotros. Si estás pasando un momento de dificultad, de prueba, alégrate porque Dios está trabajando contigo.
Es Dios el que te está ayudando, es Dios el que está probando tu fe y te está diciendo hoy que se sienta contento, que se sienta alegre, porque usted está padeciendo juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el día que te llame usted tenga la certeza de que serás glorificado, serás glorificada juntamente con Él. Un beneficio celestial. Ahora hay un beneficio terrenal de por qué nosotros sufrimos. La carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, así arranca. Tened por sumo gozo, máximo gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Aquí está el texto, ahí lo dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Note la escalera. Tened por sumo gozo cuando os halléis, cuando se encuentren en diferentes pruebas. Porque estas pruebas producen paciencia. Y la obra completa de la paciencia es que nosotros seamos perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir el apóstol Santiago? ¿Qué nos quiere decir Dios a través del apóstol Santiago? Que cuando nosotros nos alegramos porque pasamos momentos de prueba, Dios está trabajando con nosotros, porque lo primero es que produce paciencia en nosotros. La prueba, la dificultad produce paciencia y la paciencia en nosotros hace que seamos perfectos, equilibrados para que no nos falte cosa alguna. Le pongo este ejemplo. ¿Cuántas personas han tenido que diversificar la forma en la que ganan dinero en tiempos de pandemia? Si usted perdió su trabajo y estaba acostumbrado a un salario quincenal, mensual, semanal, qué sé yo. Este momento, siendo usted un hijo de Dios, es una prueba para que usted tenga paciencia. Y esta paciencia, que se puede traducir confianza, hace que usted sea perfecto y que sea cabal, que tenga la capacidad de diversificar su economía y comience a realizar otra actividad económica para que no le falte nada. Pero la prueba hace que nosotros podamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Hay gente, lamentablemente, y hemos visto las noticias, que ha perdido la vida porque se encuentran desesperados. Hace poquito una noticia de una muchacha que lamentablemente decidió quitarse la vida. Hemos visto las noticias. 2 personas que se iban a tirar de un puente porque sentían que ya no había esperanza. Qué lamentable que nosotros como iglesia no hayamos podido llegar a esas personas con un mensaje como este. Tenemos que pasar momentos de dificultad, pero los hijos de Dios tenemos que estar tranquilos, porque esta prueba dura un poquito de tiempo. Además, esta prueba hace que saquemos lo mejor de nosotros. Mire cuánta gente hay que ni siquiera sabía que tenía la capacidad de cocinar riquísimo y se ha puesto a vender pancitos caseros y les va súper bien. Cuánta gente haciendo tamales, cuánta gente haciendo manualidades, cuánta gente haciendo artesanía, cuánta gente haciendo otras cosas. La posibilidad de nuevos negocios. Es que usted no entiende que cuando usted es miembro de la familia de Dios, a usted le va a ir bien. Entonces el sufrimiento jamás puede ser un momento de dificultad, el sufrimiento jamás puede ser causa de dolor. El sufrimiento lo entendemos nosotros como una prueba de parte de Dios que está sacando lo mejor de nosotros. Por eso Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Tenemos que estar alegres porque estamos viviendo momentos de dificultad, porque estamos viviendo momentos difíciles, porque el Señor nos está probando, porque así podemos sacar lo mejor de nosotros.
¿No ve que estábamos muy cómodos como sociedad y como humanidad? Dependiendo, estirando la mano para recibir, recibir, recibir y recibir. Ahora tenemos que ser proactivos en la economía. ¿Sabe cuál grupo de la economía es el que más se está moviendo en este país y posiblemente en todo el mundo? La economía que se llama informal. La economía de cierta cantidad de dinero, un movimiento no de grupos organizados, sino de personas. La economía que más se mueve en estos momentos, lo que está generando empleo, es la señora que se pone a producir en casa mascarillas. La asociación, el grupo de personas que se reunieron para producir algo y salen a la calle a venderlo y comienzan a organizar empresitas de esta manera. Ok, aquí tengo la planta de producción, ahora este se va a encargar de producir, este se va a encargar de mercadear, este se encarga de las redes sociales, este se encarga de los contactos y se formó una nueva empresa. Eso nos está pasando a los hijos de Dios. Bendito sea el sufrimiento, bendito sea el momento que estamos viviendo, porque está sacando lo mejor de nosotros. Por eso les dije al inicio que el sufrimiento desde la perspectiva, desde el concepto de Biblia es tremendamente maravilloso. Y tenemos que dar gracias a Dios por esto que estamos pasando. ¿Ve cómo cambia la perspectiva? No, hay que pasar sufrimiento. Saca lo mejor de nosotros. Este proceso, si eres hijo de Dios, esta prueba, saca lo mejor de ti. No se quede esperando, salga adelante. Confíe en Dios. El Señor está contigo, el Señor te bendice. En este momento. Punto número 3, para terminar. El sufrimiento es un ejercicio espiritual muy saludable. Repita conmigo. El sufrimiento es un ejercicio espiritual muy saludable. El escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Vea qué verdad tan maravillosa. Es verdad, dice el texto, que ninguna disciplina, cambie ahí la palabra disciplina, póngale prueba. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es verdad que ningún padecimiento, es verdad que ningún sufrimiento al presente, el día de hoy, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿qué pasa? Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Qué maravilla de texto! ¿Cuántos dan gloria a Dios por este texto? Ahí está. Es verdad que ninguna disciplina, es verdad que ningún sufrimiento, es verdad que ninguna prueba, es verdad que ningún momento de dificultad al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible. No fruto, fruto apacible. ¡Qué maravilla! Después vamos a ser recompensados grandemente. Tradúzcalo de esa manera. A todos aquellos que hemos sido pasados bajo el fuego de la prueba. Este ejemplo usted lo ha escuchado muchas veces. El oro es necesario que se le quite todo lo que no es valioso. Y cuando se quita todo lo que no es valioso, además tiene que ser procesado por el fuego para encontrar lo más maravilloso de él, su esencia. El sufrimiento a partir de la perspectiva bíblica. Qué maravilloso mensaje basado en la palabra de Dios. Qué linda que es la palabra de Dios, cómo a nosotros nos instruye, cómo nos alienta y nos enseña. Porque la perspectiva del sufrimiento tiene que cambiar, al menos para usted, a partir de este mensaje. Y hay tantas cosas que encontramos en la palabra de Dios que nos alientan. Porque el texto bíblico es el manual de fe y conducta.
y la conducta es la que nos hace o determina a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo nos comportamos nosotros respecto a diferentes circunstancias de la vida? ¿Cómo nos comportamos? Bueno, respecto al sufrimiento, hoy hemos aprendido que el sufrimiento, lejos de ser causa de tristeza, es causa de gozo, porque somos beneficiados en el cielo y somos beneficiados en la tierra. Además, quiero terminar con este texto, Romanos 8, a partir del 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Qué te separará del amor de Cristo, del amor de Dios? ¿Qué te separará del amor de Dios? Tribulación. ¿Qué te separará? ¿Qué va a hacer que evite que Dios te ame? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti, Dios, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas a matadero. Antes bien, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. En todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, dice Dios, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No le tenga miedo a los problemas, no le tenga miedo a las dificultades, no le tenga miedo a los momentos de dificultad. Revise cuál es la causa para que pueda encontrar la solución. Si la causa de su sufrimiento es producto del pecado, arrepiéntase de todo corazón. El Señor te perdona. Si usted se arrepiente, si usted le pide perdón, si usted confiesa su pecado delante de Él, el Señor te perdona y clame por misericordia. El Señor nos dice, en Jeremías, clama a mí y yo responderé. Así que clame por misericordia si estás pasando un momento de dificultad. Y si estás siendo sometido bajo el proceso de la prueba, dele gloria a Dios. Alégrese, porque recompensas vienen aquí en la tierra y en el cielo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este momento maravilloso en que hemos podido escudriñar el texto y aprender hoy acerca del sufrimiento. Qué alegres, qué contentos nos sentimos, cómo cambia nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo. Y entiendo hoy, Señor, que el momento de dificultad está sacando lo mejor de mí como ser humano. Gracias, Señor, porque estás probando mi fe, porque me estás haciendo paciente, porque estás perfeccionando mi vida, porque me estás haciendo cabal para que no me falte nada. Gracias, Señor, porque hoy puedo entender una nueva forma de ver la vida a través de tu palabra. Oh, Señor, límpiame si estoy en pecado. Señor, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados, pero de corazón mi compromiso hoy, Señor, es caminar en santidad. Clamo por misericordia, dígalo así. Señor, porque entiendo a partir de hoy que es necesario que deje mi vida de pecado. Renuncio al pecado. Señor, líbrame de la tentación. Hazme libre de la tentación, porque yo no quiero pecar más. Quiero que este proceso termine en mí, Señor. Creo que he entendido que he sido santificado a través de Él. Y dígale así, hoy esta palabra ha sido la culminación de el proceso, porque he entendido cómo tú me purificas a través del sufrimiento. Gloria a Dios.
Que el Señor les bendiga. Quiero agradecer a Sebastián, a Dylan y a Esteban, nuestros compañeros de producción de la Iglesia Palabras de Vida, para hacer posible que este mensaje llegue a todos ustedes a través de la televisión o a través de redes sociales. Le invito para que se conecte con nosotros en nuestra página o en mi página particular de Facebook, Pastor Brian Vindas, o a través del canal Vida TV. Lo puede encontrar en Facebook o lo puede encontrar en grupovidatv.com. Que el Señor le bendiga. Le amo grandemente en el Señor Jesús y créame que lo mejor está por venir. No es una frase trillada, no es una frase que el mundo da, es que cuando entendemos el texto, después del sufrimiento, vienen las recompensas y damos gracias a Dios por ello. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.